En 1978, algo emergió de las profundidades del Océano Pacífico y rodeó un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos. La tripulación del USS Tritón luchó durante 3 horas contra una criatura que no debería haber existido. Esa criatura era mucho más grande que nuestro barco y nos cazó desde profundidades donde la presión podría aplastar un submarino como si fuera una lata de refresco. Aquella noche murieron 4 personas. Docenas resultaron heridas. El casco quedó desgarrado y cubierto de marcas que los científicos de la Marina no pudieron explicar. Entre los daños se encontraron ganchos orgánicos curvos tan afilados como acero quirúrgico. Ganchos que pertenecían a algo no clasificado, sin nombre y no reconocido. La Marina enterró todo, dispersó la tripulación, confiscó las pruebas y le dijo al mundo que había sido una falla de equipo. Durante 40 años, los sobrevivientes permanecieron en silencio. Tenían familias, carreras, razones para olvidar. Pero algunas cosas se niegan a permanecer olvidadas. Esta es la historia de lo que realmente atacó al USS Tritón en la primavera de 1978, contada por uno de los últimos hombres vivos que estuvo allí para verlo. Y lo que vio todavía no ha vuelto a dormirse. Esto ocurrió en la primavera del 78, en algún lugar del Pacífico Oriental donde las cartas náuticas muestran nada más que agua durante 1000 millas en todas direcciones. Yo era el teniente comandante James Hawthorne en aquel entonces, segundo al mando del USS Tritón, una fragata clase Knox con una tripulación de 260 almas y suficiente potencia de fuego como para hacer que la mayoría de las cosas del océano lo pensaran 2 veces. La mayoría de las cosas, no todas. Lo que voy a contarles nunca apareció en ningún registro oficial. La Marina se encargó de eso. Enterraron los informes, transfirieron a la tripulación a diferentes comandos y fingieron que todo el asunto nunca había ocurrido. Durante 40 años mantuve la boca cerrada porque eso es lo que haces cuando hombres con estrellas en los hombros te dicen que olvides. Pero ahora tengo 78 años. Y las cosas que vi en aquellas aguas todavía me despiertan por la noche. Sudores, temblores. Esa sensación de que algo enorme se mueve justo debajo del suelo. Incluso aquí, incluso a cientos de millas del océano. El Tritón era un buen barco. No bonito, no rápido, pero sólido. Tenía ese perfil típico de la clase Knox, proa larga, una sola hélice en la popa, el gran domo del sonar bajo la nariz. Como un tumor hecho de goma y secretos. Bromeábamos diciendo que desde ciertos ángulos parecía una ballena embarazada, pero era nuestra ballena embarazada y confiábamos en ella. 438 pies de acero estadounidense cortando todo lo que el Pacífico pudiera lanzarnos. El capitán Richard Talbot estaba al mando y dirigía una operación impecable. Mediados de los 50, canas en las sienes, rostro como cuero curtido por demasiados años entrecerrando los ojos hacia horizontes. Lo llamábamos Rick a sus espaldas, nunca a la cara. Tenía esa forma de estar de pie en el puente con las manos cruzadas a la espalda, perfectamente inmóvil, como una estatua tallada en roble. El hombre nunca parecía parpadear cuando las cosas se ponían difíciles, nunca alzaba la voz, nunca mostraba miedo. Había hecho 2 tours en Vietnam, patrullas fluviales en el delta del Mekong. Y los veteranos decían que nunca se inmutó ni siquiera cuando las balas pasaban zumbando junto a su cabeza. Solo daba órdenes con esa voz calmada y plana y mantenía todo en movimiento. Había una historia, quizá cierta, quizá embellecida como suelen ser las historias de la Marina, que una vez había guiado un barco patrullero a través de una emboscada con una mano en el timón y la otra presionando un trapo contra una herida en el costado, sin decir una palabra sobre que le habían disparado hasta que la pelea terminó. Serví bajo muchos oficiales en mi carrera. Talbot era uno de los pocos a los que habría seguido al infierno, lo cual, como resultó, fue más o menos lo que nos tocó. Recuerdo la mañana en que salimos de San Diego como si fuera ayer. Niebla fresca rodando sobre el agua, familias ondeando las manos desde el muelle, esa mezcla de alivio y temor que acompaña a cada despliegue. Mi esposa Sara estaba allí con nuestros 2 hijos, Michael de 7 años y la pequeña Emma de apenas 4, y los vi convertirse en puntos mientras nos alejábamos. Sara tenía la mano sobre su vientre. Estaba de 3 meses con nuestro tercer hijo, aunque todavía no se lo habíamos dicho a nadie. Recuerdo pensar que tenía que volver por ese niño. Tenía que ver su cara. Patrulla rutinaria, nos dijeron. 8 semanas en el Pacífico. Mostrar la bandera. Mantener presencia. Nada especial. La Guerra Fría estaba en una de sus fases tibias. Submarinos jugando al gato y al ratón en las profundidades. Pero nuestro sector se suponía que era tranquilo.
Servicio fácil para un barco que acababa de terminar una revisión general. La primera semana fue exactamente eso. Nada especial. Los días se fundían unos con otros. Rotaciones de guardia, simulacros, papeleo. Las mismas caras en los mismos pasillos diciendo las mismas cosas. Revista a las 0600. Ese silbato estridente del contramaestre perforándome el cráneo. El olor a huevos en polvo y café malo flotando por las zonas de alojamiento. Hombres quejándose de cartas de casa, de novias, de la comida, de todo y de nada porque quejarse era la forma de mantenerse cuerdo. Caminaba el barco todos los días, revisando espacios, hablando con la tripulación, asegurándome de que todo marchara bien. Aprendes mucho así. ¿Quién está nostálgico? ¿Quién tiene problemas? ¿A quién hay que vigilar? Los marineros jóvenes se enderezaban cuando me veían llegar. Intentaban parecer ocupados, pero después de unos días se relajaban. No era el capitán. Solo era el oficial ejecutivo, el amortiguador entre ellos y el viejo. El Pacífico se extendía plano y gris en todas direcciones. El cielo se fundía con el agua en el horizonte hasta que no podías distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Algunos días la frontera simplemente se disolvía en la bruma y sentías que navegabas por el vacío mismo. Por la noche, las estrellas salían tan densas que te hacían sentir pequeño, y la estela del barco brillaba verde pálido con bioluminiscencia. Solía pararme en la popa durante las guardias de medianoche y mirar ese rastro luminoso detrás de nosotros, pensando en toda la vida invisible bajo la superficie. Millones de pequeños organismos encendiendo su luz cuando los perturbábamos. No pensaban que más podría haber allí abajo. No entonces. El jefe de primera Samuel Rodríguez dirigía todo lo técnico. Todos lo llamábamos Sam. Tenía 42 años, pecho ancho, manos como guantes de béisbol marcadas por años lidiando con maquinaria. Estaba en la marina desde los 18. Había ascendido desde cero. Conocía cada tubo y cada cable de ese barco como si él mismo los hubiera instalado, lo cual en algunos casos era cierto. Sam tenía la costumbre de hablarle al equipo, murmurando mientras ajustaba válvulas o apretaba conexiones. Conversaciones completas a veces. Vamos, pequeña. No me hagas esto. Sabes que quieres funcionar. Así está bien. Buena chica. Los chicos jóvenes pensaban que estaba loco. Yo pensaba que era el mejor técnico con el que había servido jamás. Más de una vez lo vi diagnosticar un problema poniendo la palma de la mano sobre un mamparo, cerrando los ojos y simplemente escuchando. Decía, el barco te habla si sabes cómo escucharlo. Las vibraciones, los armónicos, los pequeños cambios en cómo canta el metal cuando algo no está bien. Después de lo que pasó, le creo. Luego estaba la alférez Clare Donovan, 24 años, recién salida de la academia, con ojos brillantes y una ambición que hacía que el resto nos sintiéramos antiguos. Se había licenciado con las mejores notas en oceanografía antes de cambiar a guerra de superficie, impulsada por una necesidad de estar en la acción en vez de estudiarla desde la orilla. Llevaba siempre un pequeño cuaderno marrón donde anotaba observaciones sobre corrientes, temperatura del agua, vida marina, patrones meteorológicos. Los veteranos le daban caña por eso. Chica universitaria jugando a científica, decían, o peor. Pero a ella no le afectaba. Tenía una confianza tranquila, como si supiera cosas que el resto no y solo estuviera esperando a que nos pusiéramos al día. Me caía bien. Me recordaba a mi hermana, que había tenido que pelear para entrar en la facultad de medicina cuando todos le decían que las mujeres no aguantaban. La misma mandíbula obstinada. La misma forma de demostrar que la gente se equivocaba simplemente negándose a fallar. También teníamos a bordo a la doctora Ellen Morris, consultora civil del Goods Hole Oceanographic Institution. La Marina la había asignado a nuestra patrulla para un proyecto de investigación en aguas profundas. Algo sobre capas térmicas y propagación del sonido en el profundo Pacífico. Mediados de los 30, pelo oscuro siempre recogido, gafas que la hacían parecer permanentemente sorprendida. Se mantenía aparte la mayor parte del tiempo, pasaba las horas en la sala de sonar o en el pequeño laboratorio que le habían preparado, haciendo experimentos que ninguno entendíamos. A veces pasaba por allí a horas intempestivas y veía su luz encendida, encorvada sobre algún listado, tomando notas. El capitán Talbot toleraba su presencia como quien tolera a un pariente que se ha invitado solo a cenar, cortésmente, pero sin entusiasmo. Era una complicación en su ordenado mundo militar, una civil que no encajaba en la cadena de mando. Pero ella tenía sus órdenes y él las suyas, así que se evitaban como gatos cautelosos, profesionales y distantes. Fui a ver al capitán Talbot.
Lo encontré en su camarote leyendo tráfico de mensajes. Las gafas apoyadas en la nariz. Escuchó sin interrumpir mientras le exponía todo. El contacto, la profundidad, la igualación de rumbo, la estimación de tamaño. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Parecía cansado. Todos parecíamos cansados, pero en él se notaba más. ¿Qué dice la doctora Morris? Aún no se lo he dicho, señor. Hágalo. Se supone que ella es la experta en lo que hay ahí abajo. A lo mejor puede explicarlo. La doctora Morris no pudo explicarlo. Vino a la sala de sonar, estudió las lecturas, hizo su propio análisis con equipo que no reconocí, y luego simplemente se quedó allí mirando la pantalla con la boca ligeramente abierta. Todo el color había abandonado su cara. Esto no tiene sentido, dijo finalmente. Solo la profundidad. Nada de lo que conocemos opera a esa profundidad y mantiene esta clase de velocidad constante. La presión ahí abajo es de más de 500 atmósferas. Aplastaría a cualquier mamífero marino conocido. Estamos hablando de presiones que convertirían los pulmones de una ballena en gelatina, colapsarían su caja torácica, destruirían cualquier órgano lleno de aire. ¿Qué pasa con los calamares gigantes? Preguntó la alférez Donovan. Había aparecido en algún momento, cuaderno en mano, tomando notas. Siempre parecía materializarse cuando pasaba algo interesante. La doctora Morris negó con la cabeza. Architeutis no se comporta así. Son depredadores de emboscada. Se quedan suspendidos en la columna de agua y esperan a que la presa venga a ellos. No siguen barcos durante horas. No igualan cambios de rumbo. Volvió a comprobar los números, subiéndose nerviosamente las gafas. Y la estimación de tamaño aquí, esto está sugiriendo algo de 60 metros o más. Eso es casi el doble del mayor espécimen confirmado de calamar gigante. El más grande que hemos documentado fueron quizá 18 metros, y era un cadáver, probablemente estirado por la descomposición. Entonces, ¿qué es? Pregunté. Me miró, y por primera vez desde que había subido a bordo vi miedo en sus ojos. Miedo crudo y real que intentaba ocultar tras lenguaje científico y estaba fallando. No lo sé, comandante. Honestamente no lo sé. Pero sea lo que sea, sabe que estamos aquí y nos mantiene el ritmo. Los 2 días siguientes transcurrieron en un estado de temor suspendido. El contacto se quedó con nosotros, siempre a la misma profundidad, siempre a la misma distancia, siempre ajustándose cuando nosotros nos ajustábamos. Reyes empezó a llamarlo, la sombra, en sus registros. Un nombre que prendió más rápido de lo que nadie quería. Probamos cosas. Cambios de velocidad aleatorios. Adelante toda. Luego estándar, luego adelante flanco. Maniobras bruscas de rumbo. A veces solo unos grados, a veces 90 grados completos. Incluso paramos máquinas 3 horas, quedándonos a la deriva. Cada vez el contacto se adaptaba. Aceleraba cuando nosotros acelerábamos, reducía cuando reducíamos. Cuando paramos, él también paró. Simplemente colgando ahí en lo profundo como si estuviera esperando. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. La tripulación notó que algo andaba mal, aunque intentamos mantenerlo en secreto. Los hombres siempre notan cuando los oficiales empiezan a actuar raro, cuando hay demasiadas conversaciones susurradas, demasiadas visitas a sonar, demasiadas miradas preocupadas al agua. El ambiente del barco cambió. Menos bromas en el comedor. Más revisiones de puertas estancas. Más hombres buscando excusas para quedarse en los espacios interiores, lejos del casco. El jefe Brennan me acorraló en la sala de máquinas el segundo día. Tenía la cara más sucia de grasa que de costumbre y se notaba que había pasado la noche allí. ¿Qué demonios pasa, comandante ejecutivo? Y no me venga con el cuento oficial de nada. Le conté lo que pude. Escuchó, mordiéndose el labio. Luego escupió en un cubo. 60 metros. Jesús, eso es más largo que este barco. Más largo que un campo de fútbol americano. Podría ser un error del sensor. Claro. Y yo podría ser la reina de Inglaterra. Miró a su alrededor, a su reino de tuberías y manómetros y caos controlado. Si esa cosa decide que nos quiere, no hay una maldita cosa que puedan hacer estos motores. No somos rápidos. No somos maniobrables. Somos una lata con una hélice atrás. Esperemos que no lo decida, dije. Esperar. Magnífico plan de batalla, comandante. Esa noche encontré al alférez Donovan en popa, sola, mirando el agua. El resto de la tripulación era la mezcla habitual. El suboficial de tercera Marco Reyes, nuestro operador de sonar principal, un puertorriqueño callado del Bronx que podía oír pedorrear a una ballena a 50 millas. Llevaba 8 años rastreando submarinos.
Decía que era tan bueno porque había crecido escuchando la ciudad, sirenas, tráfico, obras, y había aprendido a separar sonidos que para otros eran solo ruido. El marinero de primera Danny Kowalski, un bocazas de Chicago que nunca cerraba la boca, pero que de alguna manera te hacía reír igual. El teniente Frank Castellano, oficial de armamento, que trataba a los cañones del barco como si fueran sus hijos y a la tripulación como molestias. El ingeniero jefe Theodore T. Brennan, que vivía en las salas de máquinas y solo emergía para quejarse de la comida o exigir repuestos que el suministro no podía conseguir. 260 almas, todas a punto de ver rota su comprensión del mundo. Los problemas empezaron 11 días después de salir. Estaba en el puente durante la guardia de la mañana, con el café enfriándose en la mano, mirando el mismo horizonte vacío que había estado mirando casi 2 semanas. El barco tenía ese ritmo cómodo, suave balanceo, vibración constante de los motores, el ocasional parloteo del tráfico de radio de fondo. Normal, tranquilo, el tipo de guardia en que luchas por no quedarte dormido y tu mente divaga hacia casa, hacia la cara de tu esposa, hacia lo que podrían estar haciendo tus hijos. Entonces el suboficial Reyes llamó desde sonar. Su voz tenía esa neutralidad cuidadosa que significa que algo anda mal, pero no quiere sonar loco. Puente, sonar. Estamos captando algo extraño. Ruego bajen a echar un vistazo, señor. Dejé el mando al oficial de guardia y bajé. La sala de sonar estaba oscura como siempre. El resplandor verde de las pantallas proyectaba sombras extrañas sobre las caras de los operadores. Siempre me recordaba a una cueva, fresca y cerrada, zumbando con secretos. Reyes estaba encorvado sobre su consola, auriculares a medio quitar, ceño fruncido de esa manera que ponía cuando algo no encajaba. Su habitual calma estaba resquebrajada por los bordes. ¿Qué tenemos? Pregunté. Señaló la pantalla. Contacto rumbo 270, señor. Profundo. Muy profundo. Por debajo de cualquier profundidad operativa de submarino que haya visto nunca. Miré la pantalla. Había un retorno, tenue pero sólido, moviéndose lentamente de oeste a este atravesando nuestra ruta. El indicador de profundidad mostraba un número que me hizo parpadear, y parpadear otra vez. Eso no puede ser correcto. Nada opera a esa profundidad. He recalibrado 2 veces, señor. Ejecuté diagnóstico completo. La lectura es consistente. ¿Ballena? Pregunté. Eso pensé al principio, señor. Pero la firma es distinta. Las ballenas tienen un perfil acústico concreto. Aprendes a reconocerlo. Los cachalotes especialmente hacen esos chasquidos y sus cuerpos tienen una densidad que aparece en el sonar de cierta forma. Esto es diferente. Es demasiado denso. Como si el sonido golpeara algo sólido de cabo a rabo. Sin bolsas de aire, sin patrón de tejido blando. Sacudió la cabeza. Y la estimación de tamaño. ¿Qué pasa con ella? El ordenador dice que es más grande que una ballena azul, señor. Mucho más grande. Quizá 60 metros, quizá más. Es difícil decirlo a esa profundidad. Los ordenadores cometen errores. Sí, señor. Pero lo he corrido 3 veces. Algoritmos diferentes. El mismo resultado cada vez. Hizo una pausa y vi que luchaba con algo. Señor, llevo 8 años haciendo esto. He visto todo tipo de contactos que se puedan imaginar. Submarinos, ballenas, capas térmicas, bancos de peces, incluso volcanes submarinos. Esto no se parece a ninguno de ellos. Miré fijamente aquel pequeño punto en la pantalla. En la luz tenue parecía palpitar ligeramente, aunque probablemente era mi imaginación o la taza de refresco de la pantalla o cualquier cosa menos lo que una parte de mi cerebro ya susurraba. Anotarlo. Seguir rastreándolo. Avíseme si cambia de rumbo o profundidad. A la orden, señor. Volví al puente y no se lo mencioné a nadie. Los contactos de sonar en aguas profundas podían ser cualquier cosa. Capas térmicas jugando trucos. Bancos de peces comprimidos. Incluso geología submarina que las cartas tenían mal. El océano estaba lleno de cosas que no entendíamos. No tenía sentido alarmar a la gente por un fallo técnico. Pero Reyes llamó de nuevo 4 horas después. Mismo contacto, mismo rumbo, misma profundidad. Había igualado nuestro cambio de rumbo exactamente. Nos está siguiendo, señor, dijo, y esta vez pude oír el filo en su voz, esa delgada línea entre profesional y asustado. Giramos 15 grados a estribor a las 0800. 20 minutos después, el contacto ajustó para mantener la misma posición relativa. Exactamente la misma. No aproximadamente. Exactamente. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Eso no es posible.
Nada vive tan profundo que pueda seguir un barco de superficie. Lo sé, señor. Lo sé. ¿Alguna posibilidad de que sea un submarino soviético? ¿Algo nuevo que no hayamos visto? A esa profundidad, imposible. Sus barcos implosionarían. Los nuestros también. Nada hecho por el hombre baja tanto y sobrevive. Lo más profundo que ha llegado cualquier submarino son quizá 2000 pies. Esta cosa está a 12,000. La estela del barco brillaba detrás de nosotros. En algún lugar debajo, la sombra mantenía el ritmo. Ella no se volvió cuando me acerqué. Deberías estar dentro, le dije. Lo sé. Solo, negó con la cabeza. Toda mi vida he querido entender el océano. En el colegio, en la academia, eso era lo importante. El misterio. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué no sabemos? Solía soñar con descubrir algo nuevo, algo que nadie hubiera visto jamás. Se rió, pero no había humor en la risa. Cuidado con lo que deseas, ¿verdad? Sea lo que sea esa cosa, no nos está atacando. Tal vez solo tenga curiosidad. Tal vez. No sonaba convencida. Comandante, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. Si ataca, si algo pasa, ¿se aseguraría de que mis notas sobrevivan? Mi cuaderno, mis grabaciones, alguien debería saberlo. Aunque no salgamos de esta, alguien debería saber qué encontramos. No tuve respuesta para eso. Solo puse mi mano en su hombro y la guié de vuelta al interior. Aquella noche todo cambió. Estaba en mi litera, sin dormir, realmente dormir, solo tumbado escuchando los sonidos familiares del barco, el zumbido de la ventilación, el latido lejano de los motores, el ocasional crujido del metal adaptándose al mar. Sonidos normales, sonidos reconfortantes, los sonidos que me habían arrullado durante 15 años de servicio naval. Entonces llegó un ruido que no era normal en absoluto. Empezó bajo, casi por debajo del rango auditivo, más una vibración en los huesos que un sonido en los oídos. Todo el barco pareció resonar con él, como si alguien hubiera golpeado un diapasón del tamaño de un edificio. Mi taza de café tembló sobre el escritorio. La lámpara se balanceó. Las fotos de Sara y los niños se movieron en sus marcos. Debajo de todo, había algo más. Un ritmo lento y vasto, como un latido desde las profundidades, pero no era un latido. Era algo distinto. Algo que no pertenecía a este mundo. Estaba fuera de la litera y vistiéndome antes de haber tomado la decisión consciente de moverme. El pasillo estaba lleno de hombres haciendo lo mismo, caras confusas y asustadas bajo la luz roja de la iluminación nocturna. Nadie decía nada. Todos nos dirigíamos a nuestros puestos por entrenamiento e instinto. 20 años de simulacros tomando el control porque la parte pensante del cerebro había dejado de funcionar. Llegué al puente justo cuando llegó el primer impacto. Vino desde abajo y por babor. Un golpe masivo que me lanzó contra la mesa de cartas y hizo volar todo lo que no estaba asegurado. El barco escoró con fuerza 15 grados, 20 grados. Las alarmas se encendieron por todo el puente. Hombres gritaban. Alguien rezaba en español. Creo que era Reyes, o quizá uno de los vigías. El timonel agarró su rueda como un náufrago agarra un salvavidas. ¿Qué demonios fue eso? El capitán Talbot salió de su camarote de mar, el uniforme a medio abotonar, los ojos ya escaneando los instrumentos. Incluso entonces, incluso con el barco inclinándose bajo sus pies, su voz era calmada. Desconocido, señor. No hay contactos de superficie en el radar. No. El segundo impacto me cortó. Este vino por estribor. Más abajo. Y el sonido que hizo fue diferente. No solo un golpe, sino un roce, un arrastre que recorrió toda la longitud del casco. El metal gimió. En algún lugar abajo escuché el característico portazo de una puerta estanca cerrándose sola al cambiar la diferencia de presión. Luego gritos. Gritos humanos desde algún lugar a proa. Informes de daños, ordenó Talbot, voz plana y tranquila. A pesar de todo, empezaron a llegar y ninguno tenía sentido. Babor recibió impacto a mitad del barco. Sin daños visibles. Estribor muestra marcas de roce en el casco bajo la línea de flotación. Compartimentos de proa reportan vibraciones. Algo está tocando el casco. Algo se mueve a lo largo de él. El domo del sonar muestra lecturas anómalas. Las señales rebotan por todas partes. Sonar, puente, llame. ¿Qué están viendo? La voz de Reyes volvió tensa y aguda. Señor, el contacto ya no está debajo de nosotros. Está a nuestro alrededor. Múltiples retornos, diferentes profundidades, pero todos están conectados, como brazos, señor. Como si algo con brazos hubiera envuelto el barco. El tercer impacto fue el peor.
Golpeó la proa de lleno y vi por las ventanas del puente como toda la sección delantera del barco se levantó del agua durante un latido, la espuma explotando en el aire nocturno antes de volver a caer con estrépito. Las luces parpadearon. La mitad de las consolas se apagaron. Y en ese momento de oscuridad, iluminado solo por la luz pálida de emergencia, vi algo por la ventana que nunca olvidaré. Era un ojo, enorme, más grande que un coche, pálido y luminiscente, emergiendo del agua a nuestro lado. Captó la luz de nuestros reflectores y pareció brillar desde dentro. Un brillo amarillento enfermizo que hablaba de profundidades donde nunca llega la luz del sol. La pupila era horizontal, como la de una cabra, pero vasta, negra e infinita. Había inteligencia en aquel ojo. Inteligencia fría, antigua, completamente alienígena. Miró al puente. Me miró a mí. Y en ese instante me sentí como un ratón siendo examinado por un halcón justo antes de que las garras se cierren. El tiempo se detuvo. Todo se detuvo. Solo aquel ojo y yo conectados a través de especies y siglos. Depredador y presa entendiéndose perfectamente. Luego se hundió de nuevo bajo la superficie. Y los ataques comenzaron de verdad. Las 3 horas siguientes fueron las más largas de mi vida. La criatura, y ya era una criatura, no había forma de negarlo, no intentó hundirnos de una sola vez. Eso habría sido casi misericordioso. En vez de eso, jugó con nosotros. Un tentáculo emergía del agua, grueso como el tronco de una secuoya, cubierto de ventosas del tamaño de platos, y golpeaba el casco. Corríamos a evaluar daños, redirigir equipos de reparación, reforzar puntos débiles, y luego nada durante 10 minutos. Solo silencio y oscuridad y el terrible conocimiento de que seguía allí, dando vueltas, pensando. Luego otro golpe, en otro lugar, siempre pillándonos desprevenidos. Los equipos de armas lo intentaron todo. Ametralladoras disparaban al agua donde veíamos movimiento. El cañón de 5 pulgadas disparó a la oscuridad. Las explosiones iluminaban brevemente masas de carne que parecían no darse cuenta. Incluso lanzamos cargas de profundidad en un momento dado. La explosión submarina sacudió el barco. Pero cuando el agua se aclaró, la cosa seguía allí, seguía dando vueltas, quizá incluso más cerca que antes, como si la hubiéramos molestado. El teniente castellano estaba en su puesto, la cara blanca, gritando objetivos que desaparecían antes de que sus cañones pudieran seguirlos. Allí, fuego allí. Maldita sea. ¿A dónde fue? No estaba acostumbrado a enemigos que se movieran así. Ninguno lo estábamos. El ingeniero jefe Brennan informó desde abajo que el eje de babor estaba doblado. Íbamos a media velocidad. El domo del sonar había recibido un impacto directo. La piel de goma hecha jirones. La mitad de nuestros sensores submarinos ciegos. 3 compartimentos estaban haciendo agua. Las bombas apenas daban abasto. Los alojamientos de proa habían sido evacuados. Algo había hecho una abolladura en el casco allí, lo bastante grande como para agrietar la pintura por dentro, y aún así la cosa seguía dando vueltas. Ese cuerpo masivo solo se vislumbraba en fragmentos. Una curva de carne aquí, una pared de músculo allá, el borde de una aleta o un manto, siempre demasiado grande para comprenderlo como un todo. Mi cerebro seguía intentando montar las piezas en algo reconocible y seguía fallando. Era como intentar entender la forma de un edificio mirando ladrillos individuales. Sam Rodríguez hizo milagros aquella noche. Lo encontré metido hasta la cintura en agua aceitosa, en uno de los compartimentos inundados, sujetando físicamente una unión de tubería mientras 2 de sus hombres soldaban un parche. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, las venas marcadas en el cuello, pero su voz era firme, dando instrucciones, manteniendo a todos concentrados. ¿Cómo de grave? Le pregunté. Lo bastante grave, señor. Pero aguantará. Esta vieja es más dura de lo que parece. ¿Y si nos golpea otra vez en el mismo sitio? Me miró con ojos que habían visto demasiado en las últimas horas. Entonces averiguaremos si Dios acepta marineros, comandante. La doctora Morris se había instalado en el centro de información de combate, rodeada de impresiones y grabaciones, intentando dar sentido a lo que ocurría. Cuando la visité estaba pálida como el papel, las manos temblándole mientras señalaba sus datos. Está usando sonido, dijo. Los pulsos de baja frecuencia que detectamos al principio, nos está ecolocalizando, mapeando el casco, encontrando los puntos débiles. Me mostró un gráfico lleno de líneas dentadas. Cada ataque ha sido más preciso que el anterior. Está aprendiendo nuestra estructura. ¿Podemos interferirlo de alguna forma? ¿Confundirlo? No lo sé. Quizá necesitaríamos generar una señal más fuerte.
Algo que enmascare nuestra firma acústica, que abrume sus sentidos. Me miró con esperanza desesperada. El domo del sonar, si pudiéramos pasar suficiente potencia por lo que queda de él, crear una pared de ruido. ¿Funcionaría? No lo sé. Tal vez. Es como se aleja a las ballenas de varamientos a veces, sonidos fuertes que las desorientan. Esta cosa es obviamente distinta, pero el principio podría ser el mismo. Si podemos hacerle daño, o al menos hacernos desagradables de tener cerca. Llevé la idea al capitán Talbot. Escuchó con la mandíbula apretada, mirando por la ventana mientras otro tentáculo emergía y golpeaba la cubierta, barriendo 2 balsas salvavidas y un armario de control de daños al mar. 3 hombres estaban cerca de ese armario. 2 lograron agarrar cabos. El tercero, Kowalski, el bocazas de Chicago, cayó por la borda y no lo volvimos a ver. Su grito se cortó al tocar el agua. «Háganlo», dijo Talbot. «Lo que sea necesario. No vamos a morir aquí porque un calamar crecido decidió que parecíamos comida». Sam preparó el sistema en 40 minutos, trabajando con la mitad del equipo roto y el barco estremeciéndose cada vez que la criatura golpeaba. Desvió los limitadores de seguridad, robó energía de sistemas no esenciales y convirtió nuestro dañado sonar en el generador de ruido más fuerte del Pacífico. La alférez Donovan ayudó, sujetando linternas, llevando mensajes, haciendo lo que hiciera falta sin que se lo pidieran. Su cuaderno se quedó en el bolsillo todo el tiempo. Ya no había tiempo para notas. «Va a quemar todo el conjunto», me advirtió Sam. «Puede que provoque un incendio en los espacios de proa. Y no hay garantía de que funcione. Una sola oportunidad. Eso es todo lo que tenemos. Una oportunidad basta. Prepárense». La criatura eligió ese momento para su jugada final. La proa se levantó otra vez cuando algo enorme se enroscó alrededor de ella. Y esta vez no soltó. El barco empezó a inclinarse hacia adelante, el agua cubriendo el castillo de proa, la popa elevándose. Los hombres resbalaban por las cubiertas agarrándose a lo que estuviera atornillado. Alguien pasó rodando a mi lado gritando y desapareció por una escotilla que no debía estar abierta. Las alarmas que llevaban toda la noche sonando tomaron un tono nuevo, más urgente. Nos estaban hundiendo. «Ahora», grité por el intercomunicador. «Dispárenlo ahora». Sam accionó el interruptor. El sonido que brotó de nuestro domo de sonar destrozado no se parecía a nada que hubiera oído nunca. Una fuerza física, una pared de ruido que me hizo doler los dientes y me nubló la visión. Incluso dentro del barco, protegidos por acero y aislamiento, era abrumador. Los hombres cayeron de rodillas, manos sobre los oídos. A alguien le sangró la nariz. No podía imaginarme cómo sería fuera, en el agua, pegado directamente a la fuente. La respuesta de la criatura fue inmediata y violenta. La presión en la proa se liberó tan repentinamente que el barco se balanceó hacia atrás, la popa cayendo con estrépito y la proa subiendo. Por las ventanas vimos tentáculos azotando, enroscándose, retrocediendo. Aquel ojo enorme volvió a emerger una vez más, y esta vez había algo distinto en él. Dolor, quizá sorpresa, quizá rabia. Luego se hundió y el agua a nuestro alrededor hirvió con su paso. Las pantallas de sonar, lo que quedaba de ellas, mostraron el contacto descendiendo más profundo, más rápido, huyendo de vuelta al abismo de donde había salido. Nos quedamos allí en el silencio que siguió, rotos solo por alarmas y el gemido del metal dañado, intentando recordar cómo respirar. El amanecer llegó gris y frío, revelando toda la magnitud de lo que habíamos sobrevivido. El Tritón parecía haber pasado por una guerra. Profundos surcos recorrían ambos costados del casco. Pintura raspada hasta el metal desnudo. Algunos cortes tan profundos que se veía a través. El domo del sonar estaba destruido, goma colgando en tiras como piel desollada. Uno de los cañones de cubierta había sido arrancado completamente de su soporte. Lo encontramos colgando por los cables. El mástil de proa estaba doblado 15 grados a estribor. Balsas salvavidas desaparecidas. Antenas desaparecidas. La mitad del equipo de cubierta destrozado o perdido. Habíamos perdido 4 hombres. Kowalski, que cayó por la borda. Un técnico llamado Perkins, aplastado cuando una escotilla se atascó. Otros 2 en los espacios de proa cuando un compartimento se inundó más rápido de lo que pudieron escapar. 4 hombres, más una docena de heridos, algunos críticos. El sanitario trabajó toda la noche y siguió trabajando hasta el amanecer. Sus manos rojas hasta las muñecas y en todas partes incrustadas en los daños encontramos los ganchos. Eran curvos, marrón amarillentos, afilados como acero quirúrgico.
Cada uno había sido clavado profundamente en la goma del domo del sonar o incrustado en las partes más blandas del casco. Algunos tan largos como mi antebrazo, gruesos como mi muñeca. El sanitario que los recogió llevaba guantes, tratándolos como pruebas de un crimen, que supongo que eran. La doctora Morris los examinó en su laboratorio improvisado, aún temblándole las manos, la voz apenas un susurro. Son orgánicos, compuesto de queratina y quitina, como uñas cruzadas con caparazón de cangrejo. Pero la estructura está mal, la curva, la serración del borde interno. Esto no coincide con ninguna especie conocida de calamar o pulpo. Alzó uno a la luz, girándolo lentamente. Estos son de algo que nunca hemos visto, algo que no sabíamos que existía. La alférez Donovan escribía en su cuaderno, llenando página tras página con letra apretada. Ya había gastado 3 lápices. Tenemos que documentarlo todo. Fotografías, medidas, testimonios. Si no lo registramos ahora, todo se perderá. Tenía razón, aunque no de la forma que esperaba. Regresamos cojeando a San Diego a la mayor velocidad posible, que no era mucha. El eje de babor estaba inutilizable y teníamos que bombear constantemente para controlar la inundación. El jefe Brennan B. Bercheley en las salas de máquinas, cuidando la maquinaria por pura fuerza de voluntad. Sam trabajó sin parar parcheando lo que no se podía parchear. El resto montamos guardias, intentamos comer, intentamos dormir e intentamos no pensar en qué había debajo de nosotros. Tardamos 11 días en llegar a puerto. 11 días saltando con cada ruido, cada vibración, cada parpadeo las pantallas de sonar que quedaban. Algunos hombres se negaban a bajar a cubierta inferior. Otros no querían subir. Al suboficial Reyes tuvieron que sedarlo después de que empezara a gritar que podía oír a la criatura cantándole a través del casco, una canción baja en un idioma más antiguo que el hombre. No creí que estuviera loco. Yo mismo casi la oía en los momentos silenciosos entre olas. Cada noche revisaba los retornos del sonar. La criatura no nos siguió, o si lo hizo, se quedó lo bastante profundo para que nuestros sistemas dañados no la vieran. Pero sabía que estaba ahí fuera. Lo sentía. Como se siente que alguien te observa en una habitación oscura. Ese peso de atención y esa hambre paciente. Cuando por fin llegamos a puerto, el comité de bienvenida no eran familias ni banderas. Eran hombres de traje, oficiales con águilas plateadas y estrellas, personal de seguridad de cara pétrea que nos metió en salas de debriefing antes siquiera de asegurar la planchada. Sara y los niños estaban allí en algún lugar. Vi su cara entre la multitud un instante, confundida y asustada, pero no me dejaron ir con ella. No todavía, no durante días. Las entrevistas duraron 3 días. Conté la misma historia unas 20 veces a oficiales cada vez más altos. Cada vez las preguntas eran más incisivas y las caras más escépticas. Al tercer día ya no preguntaban qué había pasado. Preguntaban si había bebido, si la tripulación había consumido drogas, si había un evento de histeria colectiva que pudiera explicar. Me mostraron perfiles psicológicos, estudios sobre delirio grupal, casos donde tripulaciones enteras se habían convencido de haber visto cosas que no existían. El capitán Talbot luchó contra ellos. Se lo reconozco. Exigió que los daños se documentaran correctamente, que los ganchos se analizaran, que los testimonios de la tripulación se tomaran en serio. Escribió informes, presentó protestas, subió por la cadena todo lo que pudo. Lo vi envejecer 10 años en esos 3 días, luchando contra un enemigo que sonreía, asentía y estaba de acuerdo con todo lo que decía mientras hacía desaparecer todo en silencio. No importó. 2 semanas después llegó la evaluación oficial. El USS Tritón había sufrido fallo de equipo y posterior inundación por colisión con una obstrucción submarina no cartografiada, posiblemente una ballena muerta o restos de submarino. Ninguna acción hostil, ninguna criatura desconocida, nada que requiriera explicación o investigación. Los ganchos desaparecieron. Las fotografías desaparecieron. La investigación de la doctora Morris fue confiscada bajo cláusulas de seguridad nacional y nunca fue devuelta. El cuaderno del alférez Donovan fue incautado durante los debriefings. Volvió del baño y ya no estaba, y nadie pudo decirle quién se lo había llevado. El capitán Talbot murió en 2008 sin haber hablado nunca públicamente de lo ocurrido. Sus últimas palabras para mí, en una reunión que no debía celebrarse, fueron sencillas. Deberíamos habernos quedado en casa, Jim. Hay cosas que no están destinadas a ser encontradas. Parecía viejo cuando lo dijo. Roto, como un hombre que hubiera cargado algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y al fin lo hubiera soltado, solo para descubrir que había aplastado algo dentro de él. Sam Rodríguez falleció en 2015,
pero su hija me contó que habló de aquella noche hasta el final, intentando convencer a la gente de que era real. Todavía veía aquellos tentáculos en sus sueños. Dijo que nunca volvió a acercarse al océano. Ni una sola vez en 37 años. Ni siquiera comía pescado. De la doctora Morris no sé con certeza. Desapareció dentro del sistema de salud mental a principios de los 80 y nunca salió. Corrieron rumores de que dibujaba siempre lo mismo, una forma emergiendo del agua oscura, de que susurraba sobre ello mientras dormía, de que gritaba si intentaban acercarla a una ventana. Pero quizás solo sean historias. El tipo de historias que se cuentan sobre personas que han visto demasiado. Los demás estamos dispersos, envejeciendo, muriendo uno a uno, llevándonos nuestros recuerdos. Cada año quedamos menos. Cada año la verdad se hace un poco más delgada. Pero las pruebas que Clare Donovan salvó siguen ahí fuera. Los ganchos que no fueron confiscados todos, escondidos en colecciones privadas y almacenes de pruebas olvidados por todo el país. Las fotografías que no fueron destruidas todas. Los testimonios que no fueron silenciados todos. Un rastro de papel para quien sea lo bastante valiente o lo bastante loco como para seguirlo. Y la criatura, si sigue viva, y algo tan antiguo, tan adaptado a las presiones aplastantes del abismo, podría vivir siglos, quizá más, sigue ahí abajo. Tal vez durmiendo, tal vez cazando, tal vez simplemente esperando, paciente como el propio océano, a que el siguiente barco se acerque demasiado. A veces, a altas horas de la noche cuando no puedo dormir, miro un mapa del Pacífico e intento imaginar qué más hay ahí abajo, qué más nunca hemos visto. Las partes más profundas del océano están menos exploradas que la superficie de la Luna. Hemos enviado a 12 hombres a caminar sobre polvo lunar y los trajimos a todos sanos y salvos. Solo hemos enviado a 3 personas al fondo de la fosa de las Marianas y no se quedaron mucho tiempo. Hay montañas ahí abajo que nunca hemos escalado. Valles que nunca hemos visto. Ecosistemas que existen en oscuridad absoluta alimentándose de químicos de ventilas volcánicas. Vidas que no tienen nada que ver con el sol. ¿Qué más evolucionó en esa oscuridad? ¿Qué más aprendió a sobrevivir bajo presión aplastante, en frío eterno? En un mundo sin luz, ¿qué más creció enorme, paciente y hambriento en los miles de millones de años antes de que el primer pez saliera a tierra? No lo sabemos. No podemos saberlo. Y quizá esa sea la parte más aterradora de todas. Mi esposa Sara falleció hace 3 años. Cáncer. Rápido, al menos. Antes de irse me preguntó si alguna vez les contaría a nuestros hijos la verdad sobre aquella patrulla. Sobre por qué su padre a veces se despertaba gritando. Sobre por qué nunca fuimos de vacaciones familiares a la playa. Le dije que no lo sabía. Me tomó la mano y dijo, tal vez algunas verdades es mejor guardarlas en silencio. Tal vez algunas cosas son demasiado grandes para las palabras. Pienso mucho en eso. En lo que le debemos a la verdad frente a lo que le debemos a la paz. En si el silencio es protección o cobardía. En los 4 hombres que murieron aquella noche y si sus familias merecen saber que los mató de verdad en lugar de la mentira oficial sobre fallo de equipo. Clare Donovan sigue ahí fuera en algún lugar, todavía recogiendo pruebas, todavía construyendo su caso. Tiene 82 años y no da señales de parar. Cuando hablamos por teléfono, líneas encriptadas, insiste, aunque creo que es paranoia, siempre termina igual. Algún día, Jim. Algún día la verdad saldrá a la luz. Siempre lo hace. Espero que tenga razón. Espero vivir para verlo. Pero también espero que lo que sea que esté allá abajo en el profundo Pacífico se quede abajo, se quede dormido, siga desinteresado de las pequeñas cáscaras de metal que empujamos por la superficie de su mundo. Porque si vuelve a despertar, si decide subir otra vez, no habrá ruido lo bastante fuerte para ahuyentarlo. Si alguna vez estás en el Pacífico, lejos de la costa, y tus instrumentos empiezan a captar algo grande en las profundidades que no debería estar ahí, algo que iguala tu rumbo y velocidad, algo que sube cuando crees que estás a salvo, recuerda esta historia. Recuerda que el océano es más grande que nosotros, más antiguo que nosotros, lleno de cosas que nunca hemos visto y nunca hemos nombrado. Cosas que han nadado en la oscuridad desde antes de que los dinosaurios caminaran sobre la tierra. Y hagas lo que hagas, no mires el agua. Así que, este es el final de nuestro video. Si hemos llegado hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte. De verdad ayuda al canal, y es gratis. Y si quieres más encuentros aterradores como este, mira los otros vídeos que aparecen en pantalla ahora mismo. Gracias por mirar y mantente a salvo ahí fuera. Nos vemos pronto. ¿Listo? Toda la historia completa, traducida al español y dividida en partes manejables. Si necesitas que la una en un solo archivo o cualquier otra cosa,
Avísame.